Bueno, vamos a seguir. La verdad que es un desafío total esto de lo virtual, para mí al menos. Ya se me han agotado ¿cómo es? Los lugares del celular, está colapsado, dice no tiene más espacio el celular, ahora estoy con la computadora. Bueno, es todo un desafío, realmente un deseo puesto en lograr intentar la transmisión y aprender de todo esto, pues realmente de todo esto se saca un aprendizaje. Pero bueno, es un gusto poder estar de esta manera, aunque sea compartiendo con ustedes este nuevo desafío. Bien, estuvimos ya hablando entonces del discurso del amo, de los lugares, los elementos que constituyen un discurso, de lo que es un sujeto, y vamos a continuar entonces por el discurso universitario, ¿sí? Se los presento, este sería el discurso universitario, S2, que se dirige a un otro en lugar de agente, que se dirige a un otro a, eh, y luego estaría en el lugar de la producción el sujeto tachado, que produciría un nuevo significante S1. ¿Sí? Ese sería el discurso universitario. Discurso universitario o saber impuesto. A mí particularmente me gusta llamarlo saber referencial, es decir, fulano dijo qué, Lacan dijo qué, Freud dijo qué, Marx dijo qué. Saber referencial. Es un momento muy particular del análisis. Como dijimos, en un análisis se pasan por estos discursos inevitablemente. Podríamos decir que una vez atravesado el discurso del amo, no tiene que ser porque tenga que ser uno y después el otro, ¿no? Pero atravesado el discurso del amo, donde aparece de alguna manera esto de que, bueno, a ver, me está pasando esto, me sucedió esto, se impuso ese amo, ese amo que es el inconsciente, ¿no? Eh, donde el analista es convocado como fuente de saber. ¿Se acuerdan? Ese uno se dirige a un otro, ese 2 que pone a trabajar ese saber. Eh, y cuando decíamos ese saber sobre el goce, se producirá, si todo marcha bien, una rotación de sentido, en el sentido, como les decía, de las agujas del reloj. Eh, donde el paciente, el analizante, comienza a saber hacer algo con su saber inconsciente, ¿sí? En este tiempo el analista no será convocado en posición de saber sobre el goce, sino que el analista, en tanto otro, será llamado en posición de objeto. Clínicamente se puede leer en este tiempo cuando el analizante nos dice, claro, ahora entiendo, ahora me doy cuenta que era el forrito del otro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que siempre me esperan en el mismo lugar. Y ya ahora ya sé, me quiero correr. Es decir, que puede adueñarse de una situación que antes ignoraba. En la clínica es interesante, dado que inaugura un tiempo donde el analizante ya comienza a estar advertido de alguna manera de su fantasma. No digo atravesado de su fantasma, pero advertido de su fantasma, que este siempre le juega esa misma carta. Eh, Pedro se da cuenta que se queda solo, eh, que las parejas no le duran, dice que se pone insoportable, es decir, lo sabe y es un saber que lo deposita en el analista. Acuérdense de C2, se dirige a un otro ahí como A, como A.
Sabe qué es esto, lo que me pasa, ¿no? En su historia, el padre lo abandona a su madre, siendo él muy pequeño. Dice que pasó de la familia perfecta a quedarse solo. Su fantasma lee la realidad, porque la realidad es la realidad fantasmática, ¿verdad? Con esos lentes. Teme establecer un vínculo afectivo, ¿sí? Por miedo a que lo dejen, a que lo abandonen. Se mete de novio y pierde a su pareja. Le cuesta mantener relaciones, ser afectuoso. Eh, Él desea sostener estas parejas, pero no puede y se melancoliza. ¿Mm? Eh, es más, en un momento dice, me siento insoportable como mi madre. Eh, Como que ahí aparece un significante, ¿sí? Relacionado a una verdad, ¿eh? Un S1 como un significante unario, ¿m? En relación a una verdad. Apreciamos que el discurso universitario hace referencia a la hegemonía del saber, dado que en esta estructura discursiva es el saber S2 el que ocupa el lugar de agente, es decir, la posición de mando. Ese saber es un todo saber. En Pedro, quedarse solo. Yo sé que al final me quedo solo. Yo sé que al final me abandonan. Es un saber que Lacan lo asocia a la burocracia. Lacan dice que este discurso es una regresión del discurso del amo. Es decir, que el saber ocupa el lugar que antes tenía el amo en el discurso. Aunque en este caso el significante amo se encuentra en el lugar de la verdad. Se queda solo, es insoportable como su madre, dice Pedro, ¿no? En el discurso universitario el amo funciona como garante formal del saber. Así es como el universitario, también nombrado por Lacan como el A estudiante, a quien se dirige, ese agente se dirige, que se encuentra en el lugar del otro y que obedece al mandato del S2 como imperativo categórico. Sabelo. Lugar, digamos, el S2 le dice ahí como imperativo categórico al A estudiante, que está en el lugar del otro, sabelo. Sigue sabiendo. Lo cual ocupa justamente el lugar de objeto. El producto del discurso universitario no muestra más que su fracaso, es decir, un sujeto dividido, ahí en el lugar de la producción, ¿sí? Ese tachado que hace sentir al otro su falta de, o su imposibilidad de educar, en este caso, ¿no? Decía Freud, educar, analizar, gobernar, como imposible. En la parte de arriba del discurso, Lacan va a poner imposibilidad, ¿sí? Pone así, pone imposibilidad. Y en la parte de abajo pone impotencia. En el seminario, imposibilidad, impotencia. El saber, S2,
sobre el goce, A, produce un sujeto tachado, en el lugar de la producción, que estará impotente, por eso dice impotencia, de alcanzar un saber absoluto. Es decir, un saber absoluto S1. La verdad que es imposible alcanzar un saber absoluto sobre la verdad, lo que hablábamos anteriormente. Yo tenía un recorte clínico, también me pareció interesante, ¿no? María padece de bruxismo. Dice, siento que se me pasa la vida. Ella le da plata a la madre, o sea, siente que se le pasa la vida. Pero yo ya sé que se me pasa la vida, ¿no? Y sé lo que hago, de alguna manera. Dice, porque le da la plata a la madre y la madre con ese dinero mantiene a su hermana que no trabaja. Dice, me gustaría dejar de sostener esto, pero suena feo, ¿no? Se pregunta, como diciendo, soy mala si hago esto. Está en una encrucijada María, el bancar a su familia o ser una descorazonada. Dice, es contradictorio esto. Hay un saber que se dirige a un otro, que es el discurso de la moral, que procura el dominio del bien o el dominio del mal, digamos, y el saber sobre el bien, o sea, qué estaría mal y qué estaría bien. El tema es que nosotros estamos advertidos que el goce es ineducable. No somos nosotros los que le vamos a decir, bueno, haga esto o deje de hacerlo, dele plata o, no, o deje de darle plata, por el bien suyo, piense en usted, sea más egoísta. Digo, no sale el psicólogo de adentro, ¿verdad? Pero sabemos que el goce es ineducable. Y como le pasa a los grandes sacerdotes, fracasaríamos si aconsejáramos eso. Porque quedaríamos escindidos bajo ese plus de gozar, ¿sí? Bajo ese plus de gozar, sujeto tachado, pero sí podríamos intentar ahí leer una verdad, que es María, en tanto siga sosteniendo esa posición de si está bien, si está mal, si es culpable, si no es culpable por lo que hace o por lo que no hace, María siga mordiendo bronca, bruxismo. Es decir, será nuestra labor analítica ahí, no decir si está bien lo que hace o está mal lo que hace, en eso que nos dirige ella a una consulta. Mire, sé que me pasa esto y usted dígame si está bien o está mal. Le sigo dando la plata, sigo manteniendo a mi madre y a mi hermana, o vengo acá para que usted me diga que no, que eso está mal. O que me diga, no, no, está muy bien lo que hace. Sigue así. A lo cual ahí el analista podrá responder, María, quizá usted tenga ganas de seguir mordiendo bronca. Estaba casi
con los dientes limados, María. Bien. El saber había dicho sobre el goce produce un sujeto tachado que estará impotente de alcanzar un saber absoluto. Bien. Universidad, iglesia, ejército. La universidad sostiene un discurso. El discurso universitario implica sigue sabiendo. Discurso imperativo, ya decía Freud, que iglesia y ejército son masas artificiales. ¿Por qué? Ambas, y agrega a la universidad, agrego, perdón, no lo hace Freud. Ambas, ejército e iglesia, y agrego a la universidad, requieren de una fuerte presión para prevenir su disolución. Esa presión la ejerce un líder, Cristo como jefe de la iglesia, el general como comandante en jefe del ejército, ¿sí? Y el claustro universitario como dirigente de la universidad. Sí, claustro, así se denomina, ¿no? Huele bien a encierro. Universidades abiertas, no me suena, ¿no? No sé a ustedes. Freud habla de una doble ligazón libidinal. En la iglesia, ¿sí?, la ligazón de cada individuo es con Cristo. Es también causa de ligación con los demás, con la congregación. En el ejército es muy parecido, si bien allí hay una jerarquía de masas, ¿no? Que podríamos decir no están tan ausentes estas jerarquías en la iglesia y tampoco en la universidad. ¿Qué producen estas masas? Uno de los problemas mayores es la falta de libertad en las personas. El encuadre, ¿sí? El programa. Todo debe estar programado, encuadrado. Eso nos enseña. Dado que hay una ligazón afectiva en dos direcciones, una ligación libidinal con el conductor y una ligación con los otros integrantes de la masa. Las masas artificiales se constituyen en la ilusión de un horizonte de seguridad. El integrante de la masa artificial, iglesia, esperará la vida eterna como recompensa. En el ejército, el reconocimiento de la patria, al valor en combate. Y el universitario, una próspera vida laboral. Magísters, doctorados, reconocimientos académicos. Bien, bien. Antes de Freud, Karl Marx hace una fuerte crítica a estas estructuras que nos ilusionan de seguridad eterna. Y empieza a preguntar, ¿hay cosas más importantes que la familia y que la patria? Se pregunta Marx. ¿Acaso la religión, el Estado, la universidad, la escuela misma, no son estrategias para consolidar la sumisión de las personas? Fíjense qué relación que tiene, ¿no? El discurso del amo, el discurso universitario, ahí con el poder. Ahora sí lo podemos relacionar, más bien con el poder, con la yocracia de la cual habla Lacan, ¿sí? Con la burocracia, yocracia digo en el discurso del amo, la burocracia en el discurso universitario.
cómo es lo que pienso, siento y deseo, es en verdad lo que otros necesitan que debemos pensar, que debemos sentir, que debemos desear. ¿Cómo es eso? ¿Mm? Yo tengo que pensar y desear y sentir lo que los demás quieren que piense, desee y sienta. ¿Mm? Si no quedo excluido, quedo por fuera. ¿Mm? Y cualquier institución puede hacer de su institución una iglesia, un ejército o una universidad. ¿Mm? En nombre del psicoanálisis podemos caer y pecar de congregacionistas. ¿Mm? Ya Lacan dice, el deseo del hombre es el deseo del otro. Ahí está nuevamente Marx. Vieron que decíamos, el S2 se dirige al A, ¿no? En el discurso, ¿sí? El S2, en la parte de arriba, se dirige al A, ¿sí? Imposibilidad. Sigue sabiendo lo que la iglesia, el ejército, el claustro universitario quiera que sepas, ¿sí? Es decir, te reconoceré, ya está en Hegel, ¿m? Te reconoceré, deseo de reconocimiento, en tanto respondas a lo que te pregunto. Imposición de ubicar un determinado posicionamiento que el otro desea. ¿Sí? Debes ser, por ejemplo, en la IPA, ¿no? Decían, bueno, para ser analista, didacta, debes ser, entonces te nombro, en tanto cumplas con un determinado requerimiento, ¿sí? Bueno, Lacan, cuando propone el pase que después, bueno, disuelve eso en la escuela y disuelve la escuela, ¿no? Y dice, bueno, debes ser y hacer el pase para ser analista. Como si para dar cuenta de ser analista hay que estar ante un jurado para que el jurado pueda decir a través de un tercero, medio delirante, ¿no? Es decir, yo le cuento al pasante y el pasante le cuenta al jurado y el jurado después dice si yo soy o atravesé por la castración en un análisis. El dice que le dice que le dijo y después del dice que le dice que le dijo, el otro dictamina si ahí hubo un final de análisis. Para pensarlo, ¿no? Dispositivo complicado. Lacan lo descarta al final de su existencia, ¿no? Bueno, algunos lo sostienen. Entonces, decimos, cuestiones de poder. Recordemos que la palabra claustro deriva del latín claudere, que significa cerrar. Un claustro es un patio que posee en sus cuatro lados una galería. Cada galería toma el nombre de panda, donde se distribuyen las distintas dependencias que hacen a la dinámica monacal o catedralicia. Cualquier coincidencia que tenga esto con cómo, no sé si alguna vez han entrado a algún convento o si alguna vez han entrado, bueno, quienes estudiaron en la Inmaculada, en Bahía Blanca, en el Don Bosco, en el María Auxiliadora, ¿no?
se trata de eso, ¿no? Y los que hicieron el servicio militar, un regimiento. No es casualidad que la arquitectura sea cláustrica. Eh, como si fuera poco, los patios están casi siempre ajardinados y en el centro se encuentra una fuente o pozo, que seguramente que allí era donde tiraban las ideas, ¿no? Porque se quedaban, ¿no?, faltos de ideas, repitiendo lo que otros decían que sería lo mejor para lograr la magistratura. La Casa de la Cultura de la Universidad del Sur, el Regimiento 181, para nombrarle algunos lugares acá en Bahía Blanca. Dirá Freud en Psicología de las Masas que cuando una distinta formación colectiva sustituye a la religiosa, va a surgir contra aquellos que permanezcan fuera de ella la misma intolerancia que caracteriza a las luchas religiosas. Es decir, que todo aquel que no esté de acuerdo, como Spinoza en su momento, con el judaísmo, como Lacan en su momento con la IPA, quedará por fuera, excomulgado. Bueno, los lacanianos medio como que aprendimos de esto, ¿no? Entonces el que está en contra no lo excomulgan, porque si no lo harían muy importante, ¿no? Si excomulgan a uno, dice, a ver, los comulgaron como a Spinoza y los comulgaron como a Lacan. No los comulgan, pero obviamente que no le dan lugar a su palabra, ¿no? ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿No? Eso dice en qué sentido. Decíamos que en el discurso universitario el analista es convocado como fuente de saber sobre el goce. Podemos leer, si el analista en la clínica no se advierte, el discurso y el análisis se estancaría en goza al prójimo, al semejante opuesto, como a ti mismo te goza el otro que te habita. Riesgo de convertir un análisis en religión. Haz lo que yo digo, aprende la lección. Tratemos de vestirnos todos con los mismos colores, de hablar todos el mismo idioma. Es el tiempo del análisis donde el sujeto está advertido de su determinación subjetiva. Es un tiempo donde ya hay un recorrido por la trama significante, ahí en el discurso universitario, que habita al sujeto. Y esto es lo peligroso, ¿no? Es decir, yo creo que esto es así, y te digo que es así, y vos serás objeto de lo que yo digo. ¿Cómo no hiciste esto? ¿Cómo no leíste lo otro? ¿Cómo si no haces esto no sos analista? Si decís lo otro, tampoco. Esto se lee de esta manera, no de la otra. Tiempo peligroso, decimos. Y me refiero en el ámbito institucional más aún. Digo, en el ámbito del análisis, es un lavado de cerebro. Y en el ámbito institucional se corre el riesgo. Cuando las instituciones están al borde, ahí al borde de caer en la religiosidad. Bien. Es un tiempo donde ya no hay decíamos, un recorrido por la trama significante que habita el sujeto.
Eh, ese hueco va a llevar esa cavidad vacía que ocupa el lugar del otro, ese A, acá, ese A, como hueco a llenar, producirá un producto sintomal, acá, que apuntará al enigma, al discurso histérico, si todo va bien, ¿no? Aunque debemos considerar que en el lugar de la verdad se ubicará un significante amo, es decir, una palabra que se autorice en un amo. Es decir, que podemos producir, se puede producir ahí en el lugar justamente de la producción, ¿sí? Un producto sintomal, como diciendo, a ver, esto que está pasando, sabe, es así, hace esto, este es el camino. Puede producir algo que me haga ruido, que no me satisfaga, que me incomode, que me mueva a pensar otra cosa. Eh, Aunque decimos en el discurso universitario, la verdad está sostenida en un amo del saber. Lacan es un adelantado a su época preglobalización y advierte en su teoría de los discursos el giro que se va a producir, que es el pasaje de gobernar en nombre de un amo, dictador, rey, a gobernar en nombre de la ciencia, de los expertos. Los expertos, amos nuevos, surgidos por lo general de las universidades, como decíamos, con títulos de doctores, de magísters. Ellos se esmeran mucho para lograr esos currículums. Son esos que van a hacer las cosas por nuestro bien. Por eso terminan, por lo general, en cargos políticos, ¿no? Porque, claro, han estudiado para hacer las cosas por el bien de los demás. Quizá lo sepan o quizá no, que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Los significantes que los habitan serán la ciencia, la salud comunitaria para todos, el, el bien hacer, no el bien decir, el bien hacer, de una biopolítica acompañada de una fuerte carga renegatoria. En esos significantes, inclusión. Esto lo vemos, lo escuchamos todos los días, por la radio, por la televisión, por las redes. El decadente discurso del amo, acontecido luego de la caída del muro de Berlín en los años 90, ha sido relevado por el discurso universitario, en cuanto a poder me refiero. ¿Conocen algún cura, algún general, algún jefe de departamento universitario que no sea burócrata? ¿Algún sindicalista que no sea burócrata?
Mm, Como venimos trabajando, el discurso universitario ubica al significante del saber, S2, en la posición de agente. No se produce en cualquier momento la teoría de los discursos. Está el Mayo francés, la revolución que fracasó. Antecede a la teoría de los discursos. Entonces decimos, el S2 está en la posición de la gente. Esto quiere decir que el mando, si lo quieren el comando, el comandante en jefe, el supremo pontífice, para agudizar la analogía con la universidad, la iglesia y el ejército, como les decía, el mando lo va a tener el saber, la ciencia. La derrota del Mayo del 68, del Mayo francés, acontecida, como decía, en la época de Lacan, se ve reflejada en un giro discursivo. El lema del 68 era de la imaginación al poder, y el lema del siglo XXI es el saber es poder. Cualquiera de los que estén escuchando, que haya atravesado el gran padecimiento de la enseñanza universitaria, podrá atestiguar que todo se realizó en nombre del saber, de los protocolos, de las evaluaciones, de los expertos. Obviamente evaluaciones acordes al sostenimiento de un sistema, donde el que utiliza su imaginación queda más bien olvidado, marginado. No es lo que queremos que sepas. No responde al programa lo que me estás diciendo. A veces, como decimos en las instituciones psicoanalíticas, para ser analista y necesitamos un jurado que te diga a ver si sos o no. Que te garantice. Un otro que te garantice. Que dé garantía. 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 En una institución psicoanalítica. Es fuerte, ¿no? Como ustedes habrán visto, el discurso del amo tiende al control y a la dominación sustentada en la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo. Bueno, no nos vamos a ir por el lado Foucaultiano de vigilar y castigar. Bueno, bien relacionado a esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Ya en el sudeste asiático vigilan y controlan la pandemia a través de los teléfonos celulares y los llevan presos si se escapan controlados por la tecnología celular. Ya no necesitan ni el policía en la calle. Así que bueno, el discurso amo tiende al control y a la dominación sustentado en esa dialéctica hegeliana que les decía. El discurso de la universidad lo que hará es fundamentarse no en la adoración a Dios o a un Führer, pero sí la adoración al objeto de conocimiento. A ver cuánto sabe. Los analistas estamos lejos de eso. Imagínense, está bien, hay tiempos de análisis donde uno puede decir, bueno, me voy a transferenciar con fulanito o menganita porque sabe tanto,
entonces, bueno, me develará el enigma de mi existencia. Y uno en la medida que avanza en el análisis se va dando cuenta que se cae, como por ahí el capitalismo ahora, ¿no? El sujeto supuesto saber se cae en pedazos, ¿no? Y que el saber no está en cuánto sabe, sino puesto en el deseo del analista de sostener ese lugar, que no es justamente de saber. El saber está en el analizante. Entonces decíamos que el discurso de la universidad se va a fundamentar en el objeto de conocimiento. En la clínica sería una muy buena, qué sé yo, administración psicodiagnóstica, con test, ¿no? Que nos digan cuánto estamos desviados de la perfección, o qué medicación sería la más adecuada para quitarnos la chifladura. Pero, como, como les decía, por suerte el discurso histérico se rebelará contra el amo. ¿Mm? Ahí está nuestra chance. Ahí está nuestra chance. Si bien el discurso histérico o el del analizante es un discurso frustrante, dado que en el horizonte supone que podría existir la relación sexual, el mismo no deja de interpelar al analista ubicado como significante amo. Es un sujeto tachado que se dirige al otro como ese uno, como otro que sabe de su goce y lo aliviará de alguna manera. Por eso se dice que el analista, si sostiene el enigma en el lugar de la producción, un saber inconsciente que estará en relación a develar una verdad, el objeto A. Que es lo mismo que decir la no posibilidad de relación sexual, ¿sí? Es decir, que un sujeto tachado que se dirige en el discurso histérico, ¿no? a un amo, pero ese amo estará en relación a un saber inconsciente que lo que va a develar como verdad es que debajo de ese sujeto tachado está el vacío, está el A. Eh, eh, a mí me gusta la frase, Lacan retoma la frase de Goya, cuando dice, el sueño de la razón engendra monstruos. Para decir que la suma del saber engendra monstruos. Hay una interesante discusión entre Lacan y los estudiantes parisinos, dado que ellos estaban posicionados en hacer la revolución. Y Lacan les advierte que las revoluciones generan nuevos amos. Lacan no sale, pero no por cobarde. No, no por cobarde. No lo habitaba la cobardía a Lacan. Él le dice, no sean hilotas. No se ofrezcan a un otro gozador que los va a aplastar.
fue criticado Lacan, porque había que ser valiente en ese momento para quedarse. Era más fácil salir a la calle. ¿Mm? Pero no sabe por qué, justamente le dice, las revoluciones generan nuevos amos. Ejemplos. ¿Mm? Revolución cubana, ¿le suena? Fidel Castro. Revolución, vamos, un poquito antes. Revolución bolchevique, ¿le suena? Stalin, ¿conocen? La revolución que se produce en Alemania. Hitler, ¿le suena? De derecha o de izquierda, ¿no? La revolución de Venezuela, Maduro les debe sonar. ¿Mm? Las revoluciones generan nuevos amos. Lo que se ha producido en los últimos 50 años en el mundo es una revolución de la ciencia. Estamos atravesados por el autoritarismo de la ciencia, pretendida objetiva y neutral. El discurso de la universidad apoya ciegamente a la ciencia. Saben de los convenios entre la Universidad Nacional del Sur y el polo petroquímico. Bien. En esa biunivocidad saussuriana, donde se puede delimitar el signo del discurso, se nos forma y se nos instruye, igual que en el ejército, les decía, y en la iglesia. La pedagogía sustituye al análisis, la comunicación sustituye al pensamiento. We don't need education. Pink Floyd, ¿no? The Wall. Esos niños transportados en una cinta hacia una picadora de carne. ¿Mm? Debes hacer. Discurso universitario. Si lo queremos pensar un poquito, vamos a meternos un poquito, desde la lógica Foucaultiana, la universidad como lugar, como claustro, decíamos, del saber y de la verdad, ejerce un poder afanisíaco sobre el sujeto. El discurso universitario subsidiario al discurso del amo, en el sentido que ejerce un poder sobre el sujeto. La universidad ejerce redes de poder que penetran en los cuerpos, en el sentido Foucaultiano. En las miradas, los forman, los moldean. Es un discurso que dicta un evangelio para el sujeto, un ideal del hombre, una ética determinada, pero no la del deseo. Un cierto tipo de práctica social. Por eso Lacan va a decir que responde a un anhelo totalizador. La universidad busca insertar las especializaciones. Esto es establecer los saberes. Especialista en niños, en adolescentes, en adultos, en adultos mayores, en autismo, en trastornos del desarrollo, etc. ¿No? Especializaciones.
El sujeto no importa. El sujeto, ese que se constituye entre un significante y el otro, del deseo, de esa manera no van a quedar lugares vacíos, ¿no? Por eso el discurso se transforma en un monstruo del saber, por eso citaba a Goya. Pretende decirlo todo, saberlo todo. Impotencia del amo, imposibilidad de saber todo. Ya lo dice Lacan. El objetivo, decíamos, lograr un sujeto armónico, equilibrado, sano, productivo. A ver, si lo vemos desde los ideales del psicoanálisis, atravesado por la falta y habiendo atravesado el fantasma. Y sí, me encontré que sí, que en el pase tuve un sueño revelador y reveló mi falta. Hizo como un y se cayeron todas las fichas de golpe, se desprendieron los objetos, cayeron, ¿no? Y, y el sueño me reveló que soy un sujeto atravesado por la falta. Pero está bien. Cuando uno adviene en un fin de análisis, está advertido esto. Ahora, que haga falta que el otro me lo sancione, me parece que la mejor sanción de estar atravesado por la falta es a través del discurso, a través de lo que se sostiene desde el deseo, a través de la producción deseante, a través de lo que un analista puede transmitir en tanto ser castrado. En tanto lo que escribe, en tanto reconocimiento del deseo y no deseo de reconocimiento. Yo creo que lo que nomina es el reconocimiento de deseo. Así que decíamos que la ciencia que puede enquistarse es la nueva religión. Ya no hablábamos tanto de los sacerdotes, de los generales, ya cayeron las dictaduras, 40 años por suerte, ¿no? Cayeron los grandes generales, los curas, esos obispos que había que besarle el anillo los domingos. Esa religión cayó, pero la nueva religión es la ciencia. Y como decíamos, el discurso universitario es totalmente afín a la ciencia. Y es cierto, logra que el sujeto sea armónico, equilibrado, sano, productivo, castrado en nuestra parroquia. Lo que pasa que ahí estamos complicados porque ahí ya no queda lugar para la duda. Imagínense si me nombran analista, Dios me salve, Dios me salve. Ya no me va a quedar duda que soy analista. Cuando el analista es un título a confirmar en cada acto que el analista produce desde un lugar de castración, desde un lugar de falta, desde un lugar de sostenimiento del enigma.
Cuando a uno lo nombran, no tiene lugar la duda, mm, se termina la incertidumbre, y podemos estar complicados, y el psicoanálisis puede estar complicado. Eh, bueno, peor aún si todos estamos hundidos por el saber, ¿no? Mm, ¿Y a cambio de qué podría ser esto? Aquí tenemos a Freud que nos responderá a cambio de una progresiva renuncia pulsional, a cambio de una supresión de goce particular. ¿Mm? Eh, si haces lo que yo te digo, si tomás Coca-Cola y comes hamburguesas del McDonald's, serás feliz. ¿Mm? Eh, por eso no cabe la imaginación. Aliada del superyo se transforma en un imperativo cultural, pretende destruir lo más particular en nosotros, en pos de lo universal. En este sentido queda poca chance para el deseo. Allí donde se inventa el sujeto, la universidad, eh, a ver, es el lugar de o acapara el lugar de los saberes supuestos. Porque termina, el sujeto de la universidad es un sujeto supuesto saber que ignora su propia fisura. Sujeto nominado, completado, con un significante. Psicólogo, psicoanalista didacta, qué sé yo, no sé. Lacan lo llamó en su momento AME, ¿sí? Analista miembro de la escuela, garante de formación. Complicado, ¿no? Cuando el discurso universitario se enquista. Pero se puede salir. Yo estoy convencido que una institución psicoanalítica puede salir del estancamiento. Puede salir. En algún momento, sí, se despierta de esto. No, no, no creo ¿cómo se llama? La Bella Durmiente, ¿no? Que estaba, ¿no? No, alguna posibilidad de despertar, seguro que hay, y se pasa justamente a otro discurso. Son tiempos, son tiempos lógicos de las instituciones, obviamente, como del sujeto. Eh, bien. Eh, digamos, la idea es que eh, no se quede ahí un sujeto subsumido, alineado en lo universal de la cultura a la que pertenece. Esto obviamente que tiene efectos clínicos. Esto influye en la clínica, en los análisis que se sostienen, que se llevan adelante, ninguna duda. Eh, bien. Eh, bien. Si Marx, volviendo un poquito a Marx, ¿no? Se refiere a la religión como el opio de los pueblos,
me atrevería a parafrasearlo diciendo que la universidad y la ciencia es el opio del deseo. Mm, es una buena alianza que hace el discurso universitario, el discurso del amo y el capitalista. Discurso que no solo pretende adueñarse del plus económico, el capitalista, ¿no? Resultado del trabajo obrero, sino lo que es peor, adueñarse del plus de gozar, del tiempo de goce, de los objetos de goce, all inclusive. ¿Mm? All inclusive. Una vez fui a un all inclusive, no saben el embole que me agarré. Claro, te dan todo, 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 all inclusive. Gasté plata y me aburrí tanto. Y, y peor aún, eh, adueñarse de los objetos de goce y del propio derecho del sujeto a gozar de su síntoma. ¿Mm? Bien, bien. Vamos a dejar acá y vamos a cerrar después con, bueno, con el discurso del analista, ¿Mm? Como para poder dar una idea general por dónde andamos, sabiendo ya a qué apunta, ¿no? El discurso del amo, el discurso universitario, el histérico como un aire que nos puede despertar. Y bueno, hacia el discurso del analista donde se sostendrá ahí el deseo del analista. Hasta pronto.